adelante en la línea. Siempre decimos que nuestro deseo, que nuestra oración delante del Señor es porque las personas que escuchen su palabra sean edificadas. Y que de alguna manera pues Dios llegue a sus vidas. A veces Dios trae palabras fuertes de confrontaciones, a veces palabras suaves de aliento, pero es palabra de Dios. Y todo es para gloria y honra de nosotros y de su nombre a través de nosotros, perdón. Mis amados hermanos, esta tarde tenemos un mensaje muy bonito y muy especial. Permítanme decirle que ha rondado en mi semana, le dije a la hermana, anda rondando por aquí, pero todavía no tiene forma. Pero cada cosa que pasaba durante toda esta semana era como confirmando algo y haciéndome ver algo que realmente tenemos que aprender en la vida muchas cosas. Y tenemos que estar como despiertos, tenemos que estar con los ojos no solo físicos, sino también espirituales a lo que sucede a nuestro alrededor. Vamos a ver en esta tarde un milagro de nuestro Señor Jesús. Y alrededor de ese milagro está el contexto. Alrededor de ese contexto del milagro del Señor está el mensaje. Pero este milagro ha sido narrado en los 3 de los evangelios. Y ya saben ustedes, incluso en estos tiempos estamos escuchando, pero muy constantemente, el hecho de que gente allá afuera, cuando lo entrevistan, la gente dice, no, es que yo no sé ustedes en lo que creen. Estos evangelios se confunden. Uno dice una cosa, otro dice una cosa y se contradicen. Y ya nosotros hablamos en una ocasión aquí que los evangelios del Señor son un retrato de su vida, de su ministerio, y que son el enfoque de cada uno de sus escritores, y que por lo tanto no van a ser necesariamente iguales, pero que nunca se contradicen y nunca se confunden, que se complementan, que amplían la información, que nos aclaran la información, pero nunca se van a contradecir. Y a mí me gusta cuando hablamos de estas cosas, y más que aquí parada en un púlpito, estas cosas serían bueno dilucidarlas sentados en un estudio bíblico. Pero vamos a tratar de hacer algo. La porción que vamos a leer está en Mateo 12, del 9 al 14. Entonces yo le voy a pedir a este grupo de acá de personas de mi izquierda, ya le voy a empezar a hacer así, que busquen Mateo 12, del 9 al 14, y ustedes lo van a leer. Y al grupo que tengo acá, a mi derecha, ustedes van a buscar entonces Lucas 6 y van a leer del 6 al 11. Y después todos juntos vamos a leer Marcos 3 del 1 al 5. Así que cuando el grupo de mi izquierda tenga la cita, se puede leerla así sentado como está. Mateo 12, 9, 14. Todos juntos. Pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos. He aquí, había ahí uno que tenía seca una mano. Le preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si está cayendo en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Lo siguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquellos hombres: extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Gloria a Dios. También otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha.
y le echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Ahora sí, todos juntos, entonces vamos a buscar Marcos. Y vamos a buscar el capítulo 3. Y vamos a leer del 1 al 5. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Y había ahí un hombre que tenía y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio. Y él le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirando con enojo, entristeció por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano fue restaurada. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos para destruirle. Gloria a Dios. Así rapidito, yo creo que cada quien recuerde un poco lo que leyó. Y vamos a ver, hacer un poquito de comparación. Algunas cosas que se repiten en ellos. Por ejemplo, estaban donde? En una sinagoga. ¿Era el día de qué? Era el día de reposo, todos lo dicen. Otra cosa que todos lo dicen, los tres, es que Jesús le dijo al hombre que extendiera la mano, y la otra cosa es que la mano fue sanada. Por lo menos esas son las cosas que más o menos, no sé si encontraron algo otra por ahí. ¿Qué cosas amplían ellos? Mateo, y ustedes saben que Mateo era un cobrador de impuestos, un hombre muy apegado, orado con la ley, y por eso su enfoque va en eso, en lo legal y en lo moral. Y Mateo empieza con una pregunta que hacen los fariseos a Jesús. Y le dicen: ¿es lícito sanar el sábado? Y Jesús en Mateo da una explicación que no la da en ninguno de los otros dos. En Mateo les dice: si ustedes tienen una oveja y la oveja se cae en un hoyo, ¿alguno de ustedes la va a dejar ahí? ¿No iba a ir y la va a levantar? ¿Quién es más importante, la oveja o el hombre? Si el hombre es más importante, entonces consistentemente es lícito hacer el bien en el día de reposo. Eso no lo dicen nosotros. En Mateo dice que quienes estaban ahí eran los fariseos. Marcos no dice quiénes estaban ahí. Marcos solo dice que habían unos que lo estaban acechando. Y Lucas dice que estaban los fariseos, pero también estaban los escribas. Que también estaban los escribas. Así que ahí nos agrega otra cosita. Mateo dice que querían destruirlo. Marcos dice que consultaron los herodianos. Y esto destaca un poco más el roce que había entre Jesús y los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque los herodianos eran enemigos de los fariseos y de los escribas. ¿Y sabe usted el problema tan grande que lo miraban? Tan grande es un problema que no tuvieron reparos en ir a consultar incluso hasta sus propios enemigos para ver qué le podían hacer a Jesús. Y en Marcos
en Lucas dice que ellos se enfurecieron. Luego tenemos otra cosa que Lucas nos da un detalle que no nos lo da ninguno de otros. ¿Cuál es? Los que leyeron Lucas. Nos da un detalle que si Lucas no lo dice, no lo supiéramos. Lucas dice que la mano que estaba seca era la mano derecha. Y eso lo hace para remarcar la imposibilidad de aquel hombre, porque la mano derecha es la que más utilizamos, ¿no? Luego también Lucas dice algo que resalta uno de los atributos de Dios, y es el hecho que Lucas dice que Jesús conocía los pensamientos de ellos. ¿Es cierto o no es cierto? Y eso resalta que si Jesús conoce los pensamientos de ellos, ese es un atributo de Dios. ¿Quién es Dios? Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios. Por lo tanto, si lo que Jesús está diciendo acá a este grupo de hombres que es lícito sanar en un día de reposo, entonces es Dios que nos está diciendo. Dios quien está afirmando que hacer el bien el día de reposo viene de los propósitos de Él. Y Marcos y Lucas unen dos cosas que no las dice Mateo. Y es el hecho de que le dice al hombre, ponte en el centro. Estamos por allá y si el pastor le dice a alguien, ponte en el centro, ¿y por qué? Al llamar a una persona al centro, automáticamente, ¿qué es lo que sucede con los que están sentados allí? Yo creo que hasta los que están enfrente le van a hacer así. ¿Por qué lo llamó? ¿A qué lo llamó? ¿Y a quién fue que llamó? Entonces tenemos una historia más o menos. Cuando leemos los 3 evangelios, entonces podemos tener una historia más clara. Tenemos un día en la sinagoga, Jesús llega y un hombre que tiene la mano derecha seca. Jesús le dice, párate, ponte en el centro, extiende la mano es sanada. Unos quieren destruirlo y entonces están enfurecidos, buscan hacerle daño. Tenemos ya una historia bien completa que no la tuviéramos si solo leemos un evangelio. Este pasaje, mis amados hermanos, nos muestra bien cosas importantísimas. Una, hay una confrontación abierta entre Jesús y los líderes religiosos. Físicamente hablando, la podemos ver, la podemos palpar. Esto venía sucediendo desde días atrás. Porque si usted lee, por ejemplo, Mateo el 12:8, usted va a encontrar que esto termina cuando Jesús dice, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Porque habían estado criticando a Jesús y hablando porque los discípulos habían cortado espigas un día de reposo y se les habían comido. Luego, si usted lee Marcos 7, usted va a encontrar que termina con lo mismo. El Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Y si usted lee Lucas 6:5, va a terminar con lo mismo. Así que esta confrontación venía desde antes. Pero esta confrontación espiritualmente, mis amados hermanos, es más bien una confrontación entre la gracia y la religiosidad. Luego, por otra parte, tenemos que hay un hombre que tiene una necesidad, pero hay en la audiencia hombres que han llegado con un sentido crítico. Y esto nos trasciende y nos lleva al hecho de una fe que ya nosotros hemos estado hablando, nos da el trasfondo de una fe viva, una fe activa, cuya base es la gracia de Dios, y una fe muerta, inactiva, cuya base es una religión rígida, una religión endurecida, una religión que no hay entrada o que no tiene entrada. Y esta historia, mi amado hermano, este milagro de la vida seca, nos puede desafiar a muchas cosas en estos tiempos. Y una de ellas podría ser que examinemos nuestros corazones y que aprendamos de Jesús a ver las necesidades desde el punto de vista de la compasión y no de la religiosidad.
pero también nos puede retar a que aprendamos del hombre de la mano seca, a responder con fe y con obediencia a los mandatos de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, igual que en ese día, en esa sinagoga, todavía, ahora, aquí en este local y en cualquier local donde se alabe y se glorifique su nombre, está dispuesto a actuar a favor y en beneficio de aquellos que creen en él. Y por eso esto nos reta a esto. Incline su rostro, mi amado hermano, ahí donde esto está. Vamos a orar. Amado Dios, Padre de amor, de bondad y de misericordia, hemos exaltado tu nombre. Te hemos dicho, oh Dios, que mientras nos acercamos a tu trono, tú te glorifiques. Te hemos dicho que no, el espacio no puede contenerte. Te hemos dicho, Señor, tantas cosas a través de la alabanza y la adoración que hemos pasado. Te glorificamos y te exaltamos, pero sabes que, oh Dios, te damos gracias por tu presencia en este lugar y sobre todo en nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, háblanos a través de tu palabra. Revélanos algún área de nuestra vida que esté seca, que esté endurecida, y danos la fuerza para cambiar lo que tenemos que cambiar con tu ayuda y bajo tu dirección. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a aprender algunas cositas en esta tarde, mis amados hermanos. Vamos a ir dilucidando algunas cosas. Y la primera que vamos a aprender es, la primera cosa que nosotros vamos a aprender es que la compasión está por encima de los rituales. Que Dios valora la compasión más que los rituales. Este milagro del Señor que nos muestra el poder de Dios para hacer sanidad, no se dio en una calle cuando el Señor iba pasando, no se dio en una casa, no se dio al pie de una montaña como nosotros vemos al Señor haciendo muchos milagros. Este milagro se dio en una sinagoga. Y la sinagoga, mis amados hermanos, es una institución que surgió en el exilio casi 600 años antes de Cristo, cuando allá en el exilio no tenían dónde adorar, no tenían dónde edificarse unos con otros, y los judíos empezaron a organizar estas instituciones. Cuando Jesús vino, o en este momento de Jesús, ya las sinagogas estaban casi regadas por todo Jerusalén. Un ambiente religioso, donde se espera que todo sea bueno, ¿verdad que sí? Pero en este ambiente religioso, mis amados hermanos, habían llegado unos que su interés más grande no era adorar, no era alabar al Señor, no era cantarle bonito, ni levantar las manos, ni llorar como nosotros lo hemos hecho o lo hacemos acá. El interés de ellos, ¿saben cuál era por la historia que leímos? El interés de ellos era observar lo que Jesús hacía. ¿Para qué? Para juzgarlo, para acusarlo, y la palabra lo dice, para destruirlo. Muchas veces a las iglesias de Dios, a la casa de Dios, llegan personas con estas mismas intenciones, con el deseo de destruir la obra de Dios, de confrontar y de juzgar, y de ver lo que los otros hacen para acusarlos. Y no solo estas motivaciones, hay muchas otras que nosotros a veces las conocemos. Y las conocemos, ¿por qué? Porque fueron nuestras motivaciones en los primeros años de nuestro caminar cristiano. Nadie me va a decir a mí que los primeros días no llegó a la iglesia con otras motivaciones que no fueron las de adorar a Dios, las de edificarse a través de su palabra y la de compartir con los hermanos ese abrazo, ese cariño, ver que están bien y gozarnos, conocer de sus necesidades y orar por ellos en el transcurso del tiempo. Nosotros no llevamos al principio a la iglesia con esas motivaciones, pero cualquier persona que llegue a la iglesia con otras motivaciones que no sea la de adorar a Dios, la de ser edificado a través de su palabra y compartir con los hermanos y sentir que es parte de esa familia, mis amados hermanos, puede ser un obstáculo para que Dios obre en sus vidas y para que Dios obre a través de usted en la vida de otros. Así que podríamos preguntarnos en esta tarde,
Después de que nosotros sabemos que Jesús mira las multitudes y cómo las mira, con compasión. Aquí cuántas personas sabemos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 personas. Dios los está viendo a todos, pero está viendo a usted individualmente. Dios está viendo su necesidad, Dios está viendo su problema, su inquietud. Dios está viendo sus pensamientos, sus deseos, sus anhelos, sus intenciones. Y nos está viendo a todos también. Porque para Dios, mis amados hermanos, la prioridad son las personas. Por ella vino y por esa murió en esa cruz. Sobre todo aquellas que tienen problemas. Hay que tener cuidado entonces nosotros, cuando estamos en medio de todas nuestras actividades religiosas, de vernos con los ojos compasivos de Dios a todos. Los que llegan y los que no llegan. De alguna manera o alguna razón habrá pasado. Hay algunos pasajes, esto no lo decimos nosotros, hay algunos pasajes que nos aseveran. La Biblia a lo largo de todas sus páginas nos asevera y nos afirma estas cosas. Por ejemplo, ahí mismo en Mateo 12:7, ya nosotros habíamos hablado, hay una expresión que el Señor la repite y la repite 2 veces ahí en Mateo. Primero, en esta ocasión, en el 12:7, cuando sus discípulos cortaban las espigas, el Señor les dice: si supieras lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Y esta misma palabra, ahí en Mateo 9:13, el Señor se la repite cuando lo acusaron de que él comía con la gente que bebía y con los pecadores. Y entonces el Señor les dice acá, dice el Señor: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Luego en Isaías 58:6-7, el Señor dice que el verdadero ayuno implica misericordia y pasión. En Mateo 23:23, el Señor critica y censura a los fariseos y les dice claro: ustedes descuidan lo más importante de la ley. Y lo más importante de la ley es la justicia. Lo más importante de la ley es la misericordia y es la fe. Y saben que me rondaba en la cabeza toda esta cosa y quería acordarme y lo busqué últimamente. Y me impactó grandemente leerlo, que no solo es Jesús en sí, en la época de la gracia, la que está en contra de toda esa religiosidad y de toda esa hipocresía mal figurada por cuestiones religiosas, sino que eso venía desde el Antiguo Testamento. En Isaías 1, desde el 14 a 17, y les voy a recomendar que por favor utilicen este pasaje de devocional en su casa esta semana, si pueden. El Señor Isaías plantea que el mismo Dios desde aquel tiempo estaba hastiado, estaba cansado de las fiestas solemnes, de la fiesta de luna y de todo lo que venían a hacer los judíos delante de él, pero que no había en sus corazones compasión y no había en sus corazones ni bondad, ni no había en sus corazones el deseo realmente de adorarlo y alabarlo, sino simplemente figurear. Lean esa porción en su casa y si tienen alguna pregunta después podemos hablar, pero de verdad es impactante cómo desde el Antiguo Testamento Dios estaba molesto por las apariencias de cristiano o por la apariencia de fe, por las religiosidades que a veces nosotros venimos o tenemos en nuestra vida cristiana. Ahora piense un momentito, mi hermano, cierre sus ojos y piense un momentito alrededor de usted alguna situación o alguna persona que necesite o que esté necesitando en estos momentos una mirada de compasión.
Y quizá Dios se la quiere dar a través de usted y usted se ha negado. La otra enseñanza que podemos tener en este día a través de este milagro es, ¿por qué se entristeció el Señor? ¿Por qué se enojó el Señor? Por la dureza de los corazones de ellos. ¿Y por qué creemos nosotros que el Señor se entristeció y se enojó? Al fin de cuentas, la dureza era de aquellos. Me imagino que después de estar dando muchas enseñanzas, el pastor está enseñándonos sobre esto, sobre esto, sobre esto, y el pastor no mira que nosotros hacemos nada. Va a decir en algún momentito determinado, nuestra gente no, ya no sigo con ellos. A lo mejor los dejo por ahí botados, que hagan lo que quieran. Ya estoy cansado de tanto decirles. Me imagino que, ¿por qué se entristeció? Porque me imagino que incluso el pastor, después de molestarse con nosotros y enojarse, se va a entristecer. ¿Cuál es la razón por qué se va a entristecer? Porque nosotros, si seguimos así, vamos camino ¿a qué? A la condenación. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? La dureza de corazón no es un simple rechazo a las cosas de Dios. Si fuera un rechazo no hubiera tanto problema. Pero no voy a decirlo, me ronda aquí, pero no lo voy a decir porque no quiero. No. Pero cuando usted mira que una persona rechaza a algo, puede rechazarlo, pero puede tener una oportunidad abierta para que se pueda volver a hablar. Pero la dureza no es un solo rechazo. La dureza, mis amados hermanos, es una resistencia interior a ser manejado, controlado y vivir bajo la voluntad de Dios. Esa es la dureza de corazón. Ayer aquí hablamos, repartimos algunos tratados, hablábamos con algunas personas y estas cosas a mí me tocan porque yo tenía en mente el mensaje, pero no le había dado forma después, y esto me ayuda a entender ciertas cosas. 2 o 3 personas de las cuales le dimos los tratados, me dijeron en un momentito, soy católica, pero con una sonrisa, pero extendieron la mano, agarraron el tratado que les dimos, escucharon lo que dije y dijeron, bueno, vamos a ver, Dios está en todas partes, dijo una por ahí. Pero cuando se lo di a otra, inmediatamente le miré que hasta la cara se le tensó. Hasta el cuerpo, hasta yo misma lo sentí en mi espíritu, que el cuerpo se le tensó. Yo soy católica. Agarró su cartera y la cerró. Entonces yo me quedé, seguí predicando y le dije que bueno, me alegro, Dios está en todas partes donde nosotros le buscamos y por ahí. Pero vamos a la diferencia entre un rechazo y una resistencia a no tener el corazón ni un pedacito abierto. La persona que tiene el corazón endurecido no tiene espacio para Dios en su corazón y en su vida. Y por eso es que el Señor se entristeció. ¿Por qué? Porque muchas veces el corazón endurecido se manifiesta en orgullo. En yo puedo, yo soy, yo tengo, y Dios a un lado, yo hago mi voluntad y sigo por ahí adelante. Porque la persona que tiene el corazón endurecido nunca va a vivir bajo la voluntad de Dios, porque no va a permitir que Dios lo maneje, le controle su vida. Definitivamente que no. Y luego, ¿por qué otra cosa? Porque una persona que tiene el corazón endurecido, mis amados hermanos, es una persona que no está arrepentida, aunque esté en la iglesia. Porque los de afuera ya sabemos que muchos los tienen bien endurecidos, pero hay personas aún dentro de la iglesia que tienen el corazón endurecido. ¿Por qué? Porque no tienen un genuino arrepentimiento. Romanos 2.5 dice, el apóstol Pablo dice en Romanos 2.5, que por la dureza y por el no arrepentimiento de corazón, nosotros estamos acumulando ira sobre nosotros para el día de la ira. El fundador de la Alianza Cristiana y Misionera a la que yo pertenecí por casi los 35 años, él decía que el evangelio confronta a la gente de allá afuera, pero que también nos tiene que confrontar, a los primeros que tiene que confrontar es a nosotros,
a los que estamos aquí sentados, cómo lo estamos viviendo. ¿Por qué el Señor se entristeció? Porque una persona que tiene el corazón endurecido es una persona insensible a los intereses y a las necesidades de los demás. ¿Y qué le indica esto? Que su corazón está seco de amor. No hay ese amor de Dios. Y si Dios, ¿qué dice la palabra? Que Dios es amor. Y entonces el que no ama, no conoce a Dios. Así que no podemos tener esos corazones endurecidos, mis amados hermanos. Y por último, que ya lo mencionamos de esta manera, la dureza de corazón no permite que Dios trabaje en tu vida. Así que la dureza de corazón es orgullo, es falta de arrepentimiento, es insensibilidad a las necesidades y a los problemas de otros. No hay amor en nuestra vida. No podemos decir nosotros entonces que tenemos a Dios en nuestros corazones. Jesús, mis amados hermanos, estaba confrontando hace más de 3000 siglos a estos hombres ahí. ¿Qué sucedería si alguien viene con un problema y aquí sucede un milagro y se sana? Nosotros nos vamos a alegrar. ¿Se alegrarían ustedes? Amén, gloria a Dios. Yo saltaría, yo diría, aleluya, Señor, gloria. Y empezaríamos a darle honra. Y no, estos señores no. Ellos empezaron a ver más bien cómo hacerle daño a Jesús. Igual ahora, mis amados hermanos, Jesús sigue confrontando estas situaciones. Déjenme decirles que a veces hay personas alrededor de nosotros que hacen bien, hacen cosas buenas, y sin embargo no se les valora, no se les toma en cuenta, se les rechaza, no se les considera. ¿Por qué? No, porque esa no es la regla, porque nosotros no estamos acostumbrados a hacerlo así. Entonces, de una u otra manera, nosotros estamos actuando como estos hombres en esas situaciones. A veces cuando llegamos a ser ya líderes en la congregación, ya miramos las cosas de aquí para allá. Entonces ya de aquí para abajo ya no miramos. Y llega mucha gente a la iglesia con muchas necesidades, con muchas inquietudes, pero no tenemos esa sensibilidad ya para verlas. Por otra parte, y les digo esto porque esto no sucede a nosotros, somos honestos, el hermano abrió su corazón y esto nos pasa. Y sucede. Yo no sé si aquí, pero yo creo que no, yo no lo he visto. De verdad que no lo he visto, pastor. Más bien, fíjese que parte de esto que rondaba en mí, de confirmación fue el viernes, que yo estaba ahí sentada y de repente me dio una tos un poco media fea. Yo traté porque iba a buscar un agua que yo supuestamente había metido en la cartera y estaba por ahí y de repente un agua me apareció. Así que estamos bien. Démosle un aplauso al Señor, estamos bien. Estamos viendo las necesidades de las personas. Estamos pendientes de las necesidades de las personas, pero no sucede así en todos lados. Y muchas veces también el servicio, muchos años, tengo 30 años en la iglesia, eso ya me hace insensible a muchas cosas. Y no miramos algunos detalles o algunas cosas. Entonces la pregunta es, mi amado hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted rompió una regla, una norma, una rutina o una costumbre suya para demostrar amor? Piense un poquito. ¿Cuándo usted rompió una norma, una costumbre, una rutina o algo que usted lo consideraba ahí para mostrar el amor de Dios? Especialmente a personas que son pecadoras. Y lo bueno es para todos, también para los que nos escuchan, no es que nosotros no tenemos duro el corazón, a veces tenemos duro el corazón en algunas áreas, en algunas partes. Todos de alguna manera padecemos de esto, pero los que nos escuchan y a nosotros también, ¿qué podemos hacer si nosotros descubrimos que tenemos algún poquito de dureza en nuestro corazón? Si ya cuando miro el problema del hermano paso por allá, el problema de él, que lo resuelva, a ver cómo lo hacen. ¿Qué podemos hacer? Ya nosotros lo sabemos. Primero, hay una promesa maravillosa de nuestro Dios. La palabra de Dios es tan preciosa, mis amados hermanos, que de verdad, gócese usted de tener ese privilegio de estudiar la palabra de Dios. Gracias, mi hermano, por demostrarle amor allá a la hermana tocándole.
La palabra de Dios dice, por ejemplo, en Ezequiel 36:26, que Él nos va a cambiar el corazón duro, si lo tenemos, por uno nuevo, y que va a poner en nosotros un nuevo espíritu. Y esa es una promesa de Dios. Si usted siente que tiene algo endurecido en su corazón, mi hermano, no tenga pena, no se amilane, no se sienta mal. Usted venga y dígale, Señor, tú prometes en tu palabra que tú me vas a cambiar este corazón duro que yo tengo. Cámbiamelo. Yo necesito un corazón blandito, un corazón de carne. No tenga pena, mi hermano, no tenga temor, que Dios lo hace. Por otra parte, mi amado hermano, empecemos a practicar humildad y obediencia. La humildad y la obediencia, como vamos a ver más adelante, son importantísimos y en este milagro está bien marcado. Y es una práctica, a veces no queremos obedecer, pero hay que hacerlo. Y a veces la rebeldía de nosotros con el papá y con el pastor y con aquellos, la reflejamos también en la rebeldía con Dios. Y por otro lado, permanezcamos en la palabra. No hay nada, mis amados hermanos, nada más grande y más maravilloso que nosotros tengamos sobre la faz de la tierra, que el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, que es el que nos guía, que nos dirige, y la palabra de Dios. Ese es nuestro manual de vida. Y hay otra cosa bien importantísima, que a veces la descuidamos. No deje de congregarse. No deje de tener comunión con los hermanos. Llámense, háblense. Nosotros no podemos saber a lo largo de tanto tiempo la situación del hermano, el problema del hermano. Saben que Dios es tan perfecto. Y Dios es tan bueno con nosotros, que Dios, y para eso hizo la iglesia. Dios no hizo la iglesia nomás para que viniéramos y cantáramos y le adoráramos y levantáramos las manos. Yo puedo ser cristiana, yo vine aquí, estuve un año casi en mi casa y seguía leyendo la Biblia, seguía orando y seguía estudiando y seguía haciendo. Pero hermano, había un vacío, porque yo no puedo crecer si yo no estoy en medio del pueblo de Dios. Es ahí donde yo voy a aprender a amarlos, a ver, y que ustedes aprendan a amarme, que me miren mis defectos, si la hermana María los tiene, y si lo puede corregir, hermana María, corrija esto, gloria a Dios. Pero es aquí, en este pequeño grupo que el Señor nos ha traído, en que nosotros podemos animarnos, alentarnos, soportarnos y crecer juntos, mis amados hermanos. Que vengamos con esa intención a la casa del Señor de adorar, de exaltar a Dios, de darle las gracias, de amarlo, de decirle, Señor, tú eres el todo, tú eres mi vida, tú eres lo más grande, tú eres... Pero también que vengamos a la casa con el Señor con el deseo de decir, bueno, voy a ver qué predica ahora la hermana Maite. Vamos a ver qué predica ahora el hermano Jorge. Vamos a ver qué predica el pastor. Porque es palabra de Dios que nos va a edificar. Algo, no todo, pero habrá algo en ella que nos va a llegar, que nos va a tocar y que nos va a cambiar nuestras vidas. Así que esto es importante, mis amados hermanos. Un corazón duro. ¿Usted ha visto una tierra estéril, seca, que hasta se raja, se parte? Seca, ay, no, qué horrible, ¿verdad? Pues así es un corazón duro, que no acepta ni semilla y mucho menos que dé fruto. Así que vamos a presentar nuestros corazones delante del Señor para que el Señor nos ponga un corazón de carne, un corazón blando, un corazón sensible, un corazón conforme al corazón de Dios. Y ya casi estamos terminando. La otra cosa que tenemos que hacer es, o que podemos aprender a través de este milagro, y es bien importante, y es el hecho de que no tengamos temor de hacer el bien cuando esto conlleve mostrar el amor de Dios. Jesucristo pudo salir corriendo. Ya nosotros vimos a Jesucristo en el monte de Getsemaní diciéndole, Padre, si es posible que pase por mí esta copa, porque tenía temor, porque tenía angustia. Lo que iba a pasar no era fácil. Estos hombres lo estaban acosando, lo estaban buscando. No para aprender de él, ni para edificarse, era para destruirlo. Pero Jesucristo ni rechazó la confrontación, ni le puso un paño tibio, ni huyó de ella. Jesucristo le enfrentó. Y le enfrentó con autoridad, le enfrentó con compasión y la enfrentó con justicia. Le enfrentó con esa autoridad
increíble de nuestro Señor Jesús, que hasta los mismos fariseos decían, enseña con autoridad. Se paró en el frente, mandó al hombre que se parara enfrente y le dijo, extiende tu mano. Y lo sanó por encima de toditito las religiosidades, de las normas y principios que aquel grupo de hombres que estaba ahí querían imponer. Lo salvó conforme a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque para Dios hacer el bien es lo correcto. Y eso es lo que le agrada a Dios. Y Dios, Jesucristo, estaba haciendo lo que a Dios le agrada. Me imagino yo que su hermano Santiago, cuando escribió el libro de Santiago, estaba pensando en esto, cuando dijo que al que sabe hacer el bien y no lo hace, le cuenta como pecado. Así que el Señor estaba haciendo el bien porque sabía que aquello era bien. Hacer el bien, mis amados hermanos, y hacer lo correcto nos va a ocasionar que venga oposición. Jovencitos, ustedes yo no sé si la están viviendo, pero yo me puedo pensar y asegurar que sí la viven en las universidades, en las escuelas, por el hecho de ser cristianos. Los ven diferentes, a veces los rechazan, a veces incluso hasta los censuran y a veces hasta los juzgan. Esas son realidades que se viven, mis amados hermanos. ¿Por qué? Por hacer el bien, por hacer lo correcto delante de Dios. Porque no todos van a celebrar que usted está haciéndolo bien. Y a mí exalta mi pensamiento cuando usted ve una pareja o los amigos de ustedes que rechaza a la pareja porque ha aceptado al Señor y porque viene a la iglesia. Caramba, pero si aquella está haciendo lo bueno, si es para bien de todos, no solo de ella, si es de tu familia también. Escucho yo algunos comentarios de padres judíos, que hay un programa ahí en televisión, si lo pueden ver, vean, muy edificante, de cómo los judíos le cierran la puerta completamente a sus hijos cuando aceptan a Jesucristo y se vuelven cristianos. Los tiran afuera de la familia, completamente desheredados de todo. Usted no es más mi hijo. Esa es la palabra. Y usted va a ver testimonios de hombres ya mayores llorando por cómo sus padres, y pasaron 20 y 30 años, pero después también vemos los testimonios bellos de cómo Jesús hizo la obra en los padres de ellos, y después fueron ellos los que vinieron a pedir perdón y a dar fe y testimonio del amor de Jesucristo delante de aquel hombre después de 30 años que lo habían censurado completamente. Así que es duro cuando una pareja se rechaza a la otra por venir al bien, y cuando una madre puede rechazar a un hijo. El otro día me decía una señora expresamente mexicana que a ella, su mamá, la había completamente desechado de su casa porque se había vuelto aceptado al Señor y se fue a la iglesia evangélica. Y a eso a ella le dolió. Y entonces hablábamos con ella y le decía, hermana, pero perdone a su madre, quizás no tenía, pero se murió sin haber recibido ese perdón, sin haber perdonado a su hija y que su hija también muriera. Así que, mis amados hermanos, no se preocupe, no tema cuando usted va a hacer lo correcto y cuando usted va a hacer el bien. Porque el hermano nos predicaba el viernes que Dios le dijo a Josué, no temas ni desmayes. A donde quiera que vaya, yo voy a estar contigo. Y terminamos con esto, mis amados hermanos. Este milagro nos da una enseñanza de la obediencia con fe. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le dijo a este hombre, extiende la mano, le dio una orden. Y había que tener fe y había que obedecerle. Hermano, ¿qué le sucede a usted cuando tiene un dolorcito en un brazo, en una pierna, y le dicen, extiende la pierna? ¿Qué es lo primero que dice? Cuéntenme. Sí, pero después de que dice, ay, ¿qué es lo que dice? Digan, no tengan pena. Ay, no puedo, me duele. ¿Cierto o no es cierto? Extiende el brazo, pastor, no puedo, es que me duele. Si a mí me hubieran dicho 3 días antes, tire la piedra, María, no, yo no puedo, me duele. Porque nosotros lo primero que hacemos es eso, no puedo.
Ahora, yo no sé, la Biblia no me dice si el hombre fue que hizo la mano de una sola vez así, o fue estirando los deditos, y ves, despacio. La Biblia no me dice nada de eso, pero sí la Biblia nos dice algo grandioso. ¿Y cuál es? Que la mano fue restaurada y que fue sanada. Y Mateo dice igual que la otra. Así que eso es lo que a nosotros nos debe importar. Dios en esta tarde, mis amados hermanos, nos está haciendo un llamado a usted que está escuchándonos aquí, a mí que estoy parada hablándolo y a los que están escuchando en línea, a que actuemos con fe y en obediencia a Él. Porque Él, aún ahora, después de 3000 años, está en todo lugar donde hay dos reunidos en su nombre y está dispuesto a actuar en beneficio de nosotros, sanando nuestros corazones, sanando nuestras heridas, limpiando nuestras mentes, saturando nuestra vida de su presencia. Porque miren, mis amados hermanos, hay muchos ahora que no tienen una mano seca. Hay muchos ahora que tienen seco el corazón, que tienen seco la mente, que tienen secas las emociones, que no pueden dar amor, que no... ¿Y por qué esto? Y nosotros ya sabemos. Porque en primer lugar, no buscan de Dios. No buscan en la palabra esas verdades profundas de Dios. No se congregan regularmente. No vienen a la iglesia regularmente. Vienen de vez en cuando y gloria a Dios que vienen. Pero va a ser más difícil que crezcan de esta manera. Hay personas que no oran, que no ayunan, que no se deleitan en la palabra de Dios y por eso su mente, sus corazones y sus vidas están secas. ¿Quieren vidas secas? ¿Queremos vidas secas? ¿Queremos corazones secos? ¿Queremos emociones secas? No, 1000 veces no. Queremos a Cristo en nuestro corazón y en nuestra vida. Incline su rostro ahí donde usted está. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que es como una espada de doble filo, que tanto sirve o hiere a aquellos que la oyen, la escuchan como al que la da. Señor, y tú